Hoy vamos a hacer la ruta de la ciudad perdida en el norte de Colombia, que son aproximadamente 30 horas de caminata, 4 días de ruta y va a ser lo mejor. Pero antes no olvidéis suscribiros al canal, dadle a like y vamos a empezar. Bueno, estamos empezando la ruta de la ciudad perdida y hoy en el primer día estamos saliendo del campamento Mamey y vamos a ir al campamento Alfredo. Se supone que son unas 4 horitas y media, dependiendo de cómo andemos. Allí nos dan de cenar, nos duchamos, dormimos en el campamento y salimos tempranito. La ruta se puede hacer en 4 o 5 días, dependiendo de lo que hagas, te cuesta un poquito más, un poquito menos. No cambia mucho si hacéis una u otra, porque la ruta sigue siendo la misma, simplemente que si lo hacéis en 5 días se hace un poquito más tranquilo porque no tienes que andar tanto a la vuelta. A nosotros nos ha costado 1.150.000 pesos colombianos, que por ahí rondan los $300. ¿Es mucho? Tiene alojamiento incluido, te viene con 10 comidas, la entrada al parque, el transporte de Santa Marta aquí. Me parece del todo caro, especialmente contando con que la ruta es una pasada. Así que, día 1. Os presento al tejano mexicano Alejandro, que conocí en Huachaca. Buenas, buenas. ¡Ay! Que quería hacer la ruta, dijo de una, 6 horas después estaba organizado, 12 horas después estamos aquí. Hace un calor horrible y todavía no ha salido ni el sol fuerte ahora. Estoy empapado, estoy hecho un guarro ahora. El caraño es un árbol que ha venido de la antigüedad de hace muchísimos años atrás, siglos atrás. Cuando los niños les dolía el estómago, ellos cogían parte de esta crema que bota esto, la calentaban y se la sobaban en la barriga. Sirve para el dolor de cabeza. Y esto que van a ver aquí. Seguimos. Esta sí tiene más, vean. Kind of like mint. O sea, Yeah. esto es para poner, es para... Este sitio es una bomba. Llevamos 1 hora y media caminando bajo la lluvia fuerte. Está súper resbaladizo. Estamos empapados, estoy dentro de una bolsa de basura, pero esto es espectacular. No. Sí. Esto es genial, pero quiero que me lo quiten. Buenos días a todos. Vamos a empezar la ruta, que hoy va a ser un poquito más larga, van a ser unas 8 horitas, hasta que lleguemos al siguiente campamento. Anoche llegamos empapados. Hemos podido dejar la ropa aquí a secarse, la recogeremos en 2 o 3 días cuando volvamos. Anoche cenamos tranquilito, nos dimos una ducha, nos quitamos la mierda, dormimos bien. Y esta mañana cafetito, huevitos, chocolatito y a ver qué hay. Hola, bellito. 2 consejitos básicos para esta zona. 1, en esta zona llueve mucho. Tener un buen equipo para andar y que se seque rápido, pero muchas veces irrelevantemente de lo bueno que sea tu equipo, debido a la humedad que hay aquí, no se va a secar nada por la noche, la humedad y frío. Entonces la mitad de nuestra ropa y la mitad de todo está mojado. Pero bueno, si hay que llegar arrastrándose, se llega. Y 2, hay una cantidad enorme de mosquitos. Enorme. Hay que ir protegido todo el rato. La lluvia peló el repelente que teníamos echado
y cuando dejó de llover empezaron a picar las piernas, me las miré, tenía las piernas sangrando por todos los lados de la cantidad de mosquitos que me estaban picando. Y andar con cuidadito porque todo resbala muchísimo cuando llueve. Cuidadito con los pasitos, buena ropa, mosquito shit. Oye, Cochita, pero bueno, ándate. Esta zona divide, a partir de aquí para atrás están todos los pueblitos campesinos y a partir de aquí para allá están todos los pueblos indígenas. Y corro que se me va el grupo. Todas las paraditas que hemos estado haciendo hasta ahora eran todo en pueblitos de campesinos, que es donde cultivan el café, el cacao, semillitas, miel, y a partir de aquí entramos en pueblitos indígenas donde, según nos han dicho, siguen todavía cultivando hojitas de coca, obviamente más cosas porque no creo que sean solo de coca. Los campesinos que hace 15 años vivían del cultivo de coca decidieron no hacerlo mucho más porque esa pequeña hojita cultivada en grandes cantidades trae muchos problemas. La hoja de coca se utiliza para muchas cosas. Obviamente tratada es uno de los ingredientes que se utiliza para la cocaína, pero por ejemplo en las regiones altas se utiliza mucho para lidiar con el mal de altura. Cuando subíamos el Machu Picchu nos decían, por ejemplo, que en su momento no había una moneda oficial como podría ser el euro o el dólar, y la hoja de coca se utilizaba como moneda de cambio. La hoja de coca tenía muchas propiedades sanatorias. ¿Sanativas? ¿Sanatorias? Curaban. Si venís aquí, que no os asuste el nombre, porque yo, por ejemplo, he tomado varios té de coca y está muy rico. Neighbor. How are you? Oh shit! What the fuck? This gentleman and I met like, I don't know, like 2 weeks ago in Medellin, in Guatapé, and we randomly see each other in the middle of the jungle. Yeah. Like for the Ciudad Perdida. Sweet, man. Increíble, marica. ¿Y eso es lo bonito de viajar? While I waited for the sun to shine, I was crying on my own. It was always the time. Vaya locura de sitio. Yeah, I waited Van a ser 3 días duros. time for the sun to come around, come around, come around, come around. Oh, the rain will beat the sun, 'cause your heart is on the run. The rain will fall till we fall in love again. When your heart is on the run, I will never see the sun. The rain will fall till we fall in love again, again. Well, you left me in the morning sun. Llevamos casi 11 horas de ruta. Por fin estamos llegando al tercer campamento, o campamento paraíso. ¡Vamos! Hola, vecinitos. Hola. Oli. Bueno, llegamos al campamento hecho una mierda. Muchas horas. Han sido 10, 11 horitas, una cosa así. Ahora por fin toca relajar. Hemos cenado mucho café, mucho chocolate. Y ahora dormir, que mañana a las 4:30 nos levantamos para ver la ciudad perdida. ¡Ay, qué ganas! Buenas noches. ¡Let's go! Son las 5:30, nos hemos levantado casi todos los grupos a la par y hemos salido los primeros. Nadie puede salir hasta que haya algo de luz porque está completamente prohibido ir en la oscuridad, por si acaso. ¡Vamos a la ciudad perdida! La posada Paraíso, que donde nos hemos quedado, está a 1 horita de la ciudad perdida. La idea es llegar aquí el día anterior para poder levantarte temprano y llegar casi los primeros a la ciudad perdida. Hoy vamos a hacer 1 horita de escalera para llegar a nuestro destino, pues vamos a estar unas 3-4 horas arriba, 1 horita para abajo y 4 horitas hasta llegar al nuevo sitio donde nos vamos a quedar. Básicamente te tiras 2 días para llegar y 2 días para volver. Throw me to heavens. Bueno, honestamente se me olvidó grabar y lo he tenido que hacer 2 veces más para grabarlo bien. Todo un guerrero el Tex-Mex. I don't think it hits. Like, I can't fathom it, but we're about to discover the lost city. Hasn't been seen in
6:15 de la mañana, llevamos 45 minutos subiendo. Vamos bastante por delante que el resto de los grupos que vienen por detrás. Aunque creo que hoy solo vamos a subir 27 personas en total. Pero es matador. Especialmente yo que quiero grabar un poquito sin que haya mucha gente. Voy bastante rápido, subiendo las escaleras, corriendo casi. Te he hecho mierda. Pero vaya sitio. Lo más complicado de lo que parece. ¡Oh, no! Ay, por eso viajo, marica. Muy bien. No hay nadie. F you, tourism. Mucho, a decir que eran muy ricos, que tenían un sitio que les provenía mucho oro. Preguntan mis hijos hasta ahora. ¿Me puedo llevar al gato? Se lo vendo por $100. Hemos tenido el mejor guía, la mejor experiencia, todo nos salió re bien. Todo lo mejor, el mejor grupo. Mira esta mierda, María. Un poquito más de historia. Los españoles que estaban buscando la India cuando llegaron a América y vieron las tribus, pensaron que habían llegado y se dieron cuenta de que tenían mucho oro. Para conseguir el oro sin entrar en guerra, lo que intentaron fue intercambiarlo con algo. Cuando veían que las tribus veían su reflejo en el agua, decidieron vamos a intentar cambiarle el oro por espejos y empezaron a traer muchos espejos y empezaron a cambiarlo por el oro. Cuando se dieron cuenta de que las tribus no tenían oro puro, sino que lo mezclaban con cobre, y era 30% de oro y 70% de cobre, se pillaron un rebote enorme y vinieron a buscarlo todo. Los españoles empezaron a violar, empezaron a tener mujeres de las tribus, pero el problema que había es que cada uno tenía diferentes enfermedades. Los españoles trajeron unas enfermedades mientras que la gente de las tribus les dieron otras enfermedades a los españoles. Cuando muchas personas de las tribus consiguieron escaparse de los españoles, vinieron a las partes altas de la Sierra Nevada de Santa Marta y acabaron llegando a lo que ahora es la Ciudad Perdida. Durante poquito tiempo acogió a gente que venía para arriba, pero como la gente que llegaba arriba tenía enfermedades que la gente de aquí arriba nunca había tenido, empezó a contagiarse muchísima gente. Entonces se tomó la decisión de abandonar el pueblo. Dejaron el pueblito solo a la gente que estaba enferma y la gente que estaba sana se fue a los piquitos más arriba y así fue como se acabó medio abandonando la ciudad. Se encontró en 1973, se reformó, en 1982 se empezó a hacer turismo, que no es lo mismo que ahora porque antes estaba todo un poquito más difícil para acceder. A día de hoy el máximo de capacidad que puede haber en este sitio es de 200 personas, pero ya veis que con COVID en temporada baja, porque hay mucha lluvia, pues no viene tanta gente. El día en el que yo salí solo salieron 27 personas y ahora son aproximadamente las 9:30 de la mañana y ya se está yendo todo el mundo, así que aquí se queda. Wow. Anda, ¿eh? ¿Cómo nos cuida el rey? Claro que así es. ¿Cómo nos cuida el rey? Por fin estamos saliendo de la Ciudad Perdida. Probablemente toca lo más durito del viaje, porque ya los pies duran un poquito. Me he caído por las escaleras, me he reventado el brazo, pero ha merecido tanto la pena todo. Ups. Alejandro y yo hemos venido corriendo toda la ruta, lo que ayer tardamos 3 horas y algo, hoy hemos tardado básicamente 2. Hemos llegado al campamento Mumaque, cenita después, dormir temprano y mañana creo que nos quedan 6-7 horitas y llegamos al punto y final donde nos llevan a Santa Marta. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Sí. Good morning. Buenos días. Estamos en el día 4, hoy creo que nos quedan como 6-7 horitas, 8, algo así de rutita. Llegamos al final
de probablemente una de las rutas más bonitas que he hecho en mi vida. Vamos. Do you feel our love is the only thing that is real? It's like a heart with nothing to conceal. Una sierra, una parte, no hay agua. Hay muchas compañías, cada uno ofrece casi lo mismo en realidad. El guía siempre va a ser alguien de la región que se sabe la historia y te va a mover por la zona, y la mayoría del dinero va no solo para la compañía y la gente que te lleva, pero sino también para la conservación del parque. Bueno, llegamos por fin abajo y una vez más lo repito, lo más importante creo del tour es tener un buen guía, y sin ninguna duda, marica, nos tuvimos al mejor guía de todo el parque. Si viene, siempre recomendado, 100%, José. Nos dejó solitos arriba 1 hora y media, se lo montó bien, nos cuidó, nos trató bien, fue todo espectacular. Invito a todas las personas del mundo para que vengan a conocer la maravilla como es Ciudad Perdida. Lo esperamos, no esperen de que se lo cuenten, ven y conózcanlo por sus propios medios. Gracias.